Hermanos, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Ya prácticamente estamos culminando el primer mes de este año. Y en este mes hemos visto muchas situaciones de adversidad, como que inició el año y empezó como muy rápido con todo lo que hemos visto, ¿no? Vemos que los contagios han subido, que ha habido más muertes por este virus, en nuestra nación se ha acrecentado. Vemos que se ha desatado violencia, la hemos visto, ¿cierto? La hemos escuchado por noticias todos los días de este mes. Hemos visto todas estas situaciones de adversidad que no nos agradan, ¿no? Y como que nos preguntamos nosotros, bueno, pero Señor, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Sí? Y como que vemos nosotros muy pasivos toda esta clase de situaciones y nos preguntamos, bueno, y nosotros, conocedores de Dios, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos? Nos duele, ¿cierto? Nos toca todo esto, no quisiéramos que lo estuviéramos viviendo, pero lo estamos viendo y lo estamos observando cada día. Vamos a abrir pues para esto, mis amados hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Evangelio de Marcos capítulo 5. Vamos a mirar expresamente del verso 25 en adelante, pero para ambientar un poquito vamos a leer del verso 21. Dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesús: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a centrarnos del verso 24 en adelante, pero para que conozcamos el ambiente donde ellos se encontraban. El Señor Jesús iba caminando, era una multitud muy grande, una multitud que lo apretaba, y él iba con sus discípulos, y iba hacia la casa de uno de los principales de la sinagoga, de Jairo, porque él clamaba por su hija que estaba agonizando. Entonces, imaginémonos ese momento, esa multitud grande, ¿sí? Jesús el centro de esa multitud, y la gente lo apretaba. Verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la multitud, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gracias a nuestro Dios. Hermanos, miremos la condición de esta mujer.
Y encontramos nosotros cada una de esas situaciones por las cuales ella estaba atravesando. Lo primero era que era una mujer enferma. Una mujer enferma. Dice que llevaba 12 años, ¿cierto?, con un flujo de sangre, que seguramente la tenía muy débil por su situación de enfermedad. 12 años, enferma. Segunda condición que nosotros podemos ver aquí es que ante la sociedad era una mujer inmunda por su enfermedad. Levítico capítulo 15, verso 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Y el verso 31 dice: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, segunda condición ante la sociedad, era una mujer inmunda y no podía ser parte de los servicios del templo. ¿Qué más nos dice el Evangelio de Marcos? Nos habla de su economía, ¿sí? ¿Qué dice de su economía? Que había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Pobreza. Estaba en pobreza. Estaba enferma, estaba débil. Ante la sociedad era rotulada como inmunda y había gastado todo lo que tenía. ¿Qué más nos dice? Dice: había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos, queriendo salir de su enfermedad, ser sanada de su enfermedad. Pero ¿qué más dice? Nada había aprovechado, antes le iba ¿qué? Peor. Hermanos, y como que se identifica uno con muchas de estas situaciones de esta mujer, porque lo que vemos a nuestro alrededor muchas veces es como que hacemos y trabajamos y luchamos y como que las cosas no se mejoran, sino que por el contrario antes van de mal en peor. En el año pasado, cuando el tercer pico de la pandemia empezó a descender, como que nos empezamos a alegrar y como que dijimos, como que esto va a mejorar, ¿sí? Y sale este otro cepa de virus y empieza a contaminar nuevamente por todo el mundo y llega a nuestra amada Colombia y vemos nosotros el resultado de todo esto y como que nos identificamos y decimos como que las cosas no tienden a mejorar, sino como le correspondía a esta mujer, le pasaba a esta mujer, antes le iba peor. Y seguramente si nosotros reflexionamos en esta mañana, pues nosotros tenemos también nuestra lista. Esta mujer tenía su lista, la cual nosotros hemos ya enumerado en esta mañana. Pero ¿cuál es nuestra lista en esta mañana? ¿Cuáles son nuestras situaciones difíciles por las cuales podemos estar pasando? Démonos cuenta que esta mujer llevaba 12 años. ¿Cuánto podremos llevar nosotros también en situaciones de adversidad y como que vemos que las cosas no tienden a mejorar? ¿Sí? Quizás la madre que hoy está diciendo, pero es que clamo, pido a Dios por mi hijo, pero es que él no entra en razón. ¿Cuántos años puede estar orando? ¿Cuántos años puede estar clamando?
La esposa que clama por su esposo y está diciendo, él no llega a los pies del Señor. ¿Sí? Hermanos, seguro que hoy tenemos también cada uno de nosotros nuestra lista, al igual que esta mujer. Y pensaríamos, ella dice, yo hice todo lo humanamente posible, ya fui a los médicos, ya gasté todo mi dinero, y las cosas no han cambiado. Por el contrario, tienden a desmejorar. Verso 27, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El inicio del cambio, el inicio de que las cosas sean diferentes. Dice, cuando yo hablar de Jesús. Amén. Toda esta situación de adversidad, y hay un punto donde dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. Hermanos, podemos estar diciendo, pero es que yo he oído hablar de Jesús, pero no pasa nada. Sigo en la misma situación. Sigo en ese mismas paso por adversidades y yo he oído hablar de Jesús. Hermanos, el caso es que ¿para qué oímos hablar de Jesús? Eso es lo que puede estar marcando la diferencia en que oímos hablar de Jesús y no pasa nada, y otro, como esta mujer, oyen hablar de Jesús y las cosas mejoran. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Cuando dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esa la encontramos en Mateo 13, del 8 en adelante. Y nos trae 4 situaciones de los que oyeron la palabra del Señor. Uno oye la palabra del reino, pero no la entendió. ¿Cierto? Viene el malo, la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón fue arrancado. Ese fue el que fue sembrado junto al camino. Oyó hablar la palabra, oyó hablar, pero no pasó nada. Dice, no la entendió y permitió que el enemigo cegara su mente, su corazón, y no pasó absolutamente nada. Dice, el que fue sembrado en pedregales, recordemos, este es el que oyó la palabra y al momento la recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la ola de persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Es el que oye la palabra, oye de Cristo, pero con emocionalismos. Qué rico, qué alegría, y me sentí en ese culto, pero feliz. Pero no hay una verdadera relación con nuestro Dios. El otro dice, recordemos que el que sembró cayó entre espinos. Ese es el que oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es aquel que oye, ¿sí? Pero dice, no tengo tiempo. Primero mi trabajo, primero mi familia, primero mi bienestar, primero mi gimnasio, primero todas aquellas cosas. ¿Y qué pasó con lo que oyó? Nada. Dice que se hace la palabra infructuosa en su vida. Pero recordemos este cuarto, y dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Hermanos, cuando oímos la palabra, esta vez debe tener un para qué. Y ese para qué debe dar fruto en nuestras vidas. De lo contrario, estamos oyendo la palabra, sí, la oímos, oímos hablar de Cristo, pero esa palabra no produce ningún fruto, se hace infructuosa. Y es el que hoy puede estar preguntando,
Yo he oído hablar de Jesús, pero no ha pasado absolutamente nada. Hermanos, la palabra debe tener un para qué cuando yo la escucho. En Deuteronomio 28:1, cuando trae esas bendiciones tan grandes, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te doy, empieza todas estas bendiciones, ¿cierto? Te alcanzarán. Entonces, el oír la palabra de Dios tiene que tener un para qué. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y oír y poner por obra. Hermanos, esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué oyó hablar de Jesús? Para llenar su corazón de fe. Porque la palabra de Dios produce fe en nosotros. Por eso, si estamos lejos de la palabra de Dios, no sucede absolutamente nada. He oído hablar de Jesús y sigo en la misma situación, y por el contrario, las cosas tienden a empeorar. La fe, dice Pablo en Romanos, es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y esta mujer escuchó hablar de Jesús para llenar su corazón de fe. ¿Qué dijo ella? Lo trae la palabra del Señor. Cuando llenó su corazón de fe: si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? Salva. Esa palabra salva ahí significa sana, seré libre de mi azote. Pero ¿qué condujo a ella? ¿Sí? A aseverar y a creer que solamente si tocare podría ser sanada. Escuchó hablar de Jesús y creyó en aquel Jesús en el cual ella había escuchado. Hermanos, ese Jesús de ese tiempo es el mismo Jesús de hoy y de este tiempo. Pero ¿para qué oímos de Jesús? ¿Para qué oímos de su palabra? ¿Cuál es nuestro fin? Tal vez decir, ya leí. Tal vez decir, ya fui a la iglesia. O buscamos un fin, un para qué escuchamos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿saben qué? Frente a estas situaciones de adversidad que estamos viendo a nuestro alrededor y que nos afectan y que nos tocan, y que vemos que como que las cosas se acrecentan en dificultad, se acrecenta su gravedad y que no pasa nada, es el tiempo de nosotros, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de oír a Jesús, oír su palabra con un propósito de llenar nuestro corazón de fe y poder creer que ese Jesús de ese tiempo es nuestro Jesús que está ahí pasando también, y que hay una multitud muy grande, pero que nadie lo ve con un corazón de fe, sino como cualquier persona que está pasando en medio de una multitud. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de creer, es el tiempo de marcar la diferencia, es el tiempo de orar, es el tiempo de acercarnos y es el tiempo de esperar lo que Él va a hacer por nosotros. No esperemos eso de la gente que no conoce a Dios, no esperemos eso de las grandes multitudes que buscan milagros, de las grandes multitudes que lo ven a Él solo porque Él pueda dar algo. Esperemos
confiemos. Es el tiempo de la iglesia que espera que Jesús trae la salvación a nuestras vidas. No es el tiempo de quejarnos, es el tiempo de creer. No es el tiempo de lamentarnos, es el tiempo de conocer y oír de Cristo. Porque escuchamos el lamento por todo lado, escuchamos la tristeza, pero no hacemos nada. Esta mujer había podido haber, escuché de Jesús, sí va a pasar por allá, qué bueno, que pase. No, es ese poder que sale de Jesús cuando nosotros nos acercamos a Él creyendo que Él tiene el control absoluto de toda situación, de todo lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Nos ha dolido, claro. Nos duele, claro, mis hermanos. ¿Cómo no nos va a doler la partida de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, de nuestras familias? ¿Cómo no nos va a doler la violencia que se ha desatado en nuestra nación? Nos duele. Porque amamos a nuestra Colombia, mis amados hermanos, nos duele. Hermanos, pero es tiempo de levantarnos y marcar la diferencia en medio de la adversidad, creyendo y confiando que si tan solo pudiera tocar ese manto de Jesús, estas situaciones pueden mejorar. Entonces, esta mujer se llenó de fe, que es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Esta mujer conoció de Jesús, oyó hablar de Jesús, pero cambió de una manera radical su vida. Y eso hace la palabra de Dios en nosotros. Cambia de una manera radical nuestra vida. Y es tiempo de acercarnos a esa palabra y conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podría haber escuchado esta mujer de Jesús? Seguramente que en Él se veía el amor, la misericordia, que Él ofrecía el perdón, que Él no vino a condenar, sino a que todos fueran salvos. Y que Él iba por los que necesitaban médico y no por los que estuvieran ya sanos. Eso llenó el corazón de esta mujer, de saber con certeza. Hermano, yo pienso y me coloco como en los zapatos de esta mujer y digo, esta fe fue muy grande. El decir, llevo 12 años enferma, he sido etiquetada como inmunda, he gastado todo mi dinero, he hecho lo humanamente posible y voy de mal en peor. Y poder decir, salir de su corazón, si tan solo tocaré su manto, mi vida cambiará. Y estaba segura, no tenía duda. Tenía esa fe clavada en su corazón, que esa situación iba a cambiar si tan solo, en medio de toda esa multitud tan grande. Hermanos, pidámosle a Dios que nuestra fe no flaquee en medio de estos tiempos, sino que por el contrario nuestra fe crezca para poder tener la certeza que Jesús cambia nuestras situaciones cuando nos acercamos a Él y le creemos a su palabra, a lo que Él ha manifestado. Creemos en todo lo que la Biblia, que es cristocéntrica, nos habla de Él. Pero tenemos que acercarnos, mis hermanos, tal como lo hizo esta mujer, en medio de nuestras necesidades, en medio de lo que llevamos en nuestro corazón, que muchas veces no se lo comentamos a nadie, pero hay dolor.
Quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero no lo son. Hoy es tiempo de cambiar esas situaciones, y esas situaciones las cambia nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce por lo que tú estás pasando, Él conoce tu anhelo, conoce tu preocupación. ¿Qué sucede, mis amados hermanos, cuando nos llenamos de esa fe y actuamos dando esos pasos de fe? Dice que ella vino por detrás de la multitud y tocó su manto. En medio de una multitud tan grande. Hermanos, pero tocó su manto de una manera diferente a como lo tocó la multitud, porque todos tocaban el manto de Jesús, ¿sí? Pero ella lo tocó con fe, de tal manera que enseguida, verso 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tan es así, ¿sí?, que Jesús se vuelve y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo no sé cuál sería de los discípulos del Señor el más jocoso, ¿cierto? Pero seguramente uno de ellos se rió, ¿no? Oiga, mi Señor, pero las preguntas suyas sí como que no vienen al caso, no cuadran. Toda esta multitud te está apretando, Señor, te están tocando, no te dejan ni caminar, y tú sales con esas preguntas. Pero Jesús no se refería a aquella multitud, se refería a alguien en especial que había creído en Él, y poder, porque dice la palabra de Dios, conociendo Jesús el poder que había salido de Él, a ella es que se estaba refiriendo el Señor, aquella que se acercaba ante Jesús creyendo en una necesidad extrema y sabiendo que si solamente le tocaba, cambiaba su condición. ¿Cuántos podrían estar en esa multitud? Miles. Pero una sola persona quería tocarlo y permitió que saliera poder de Jesús y cambiara su vida y cambiara su situación. Hermanos, no es tiempo de ser multitud, es tiempo de aquellos que nos acercamos al Señor Jesús con mucha necesidad, pero creyendo que Él es autor de nuestra sanidad y de nuestra salvación. Eso cambia, hace la diferencia en nosotros, hermanos, y estamos en esos tiempos. Cuando yo estaba preparando esta meditación, yo decía: Señor, es el tiempo en que tenemos que poner, ¿cierto?, a disposición todo lo que tú nos has enseñado. Es como cuando uno está en la universidad y lo rellenan a uno de academia, lo rellenan de libro, ¿sí? Pero ¿cuál es la prueba reina? Cuando nos afrontamos a un trabajo. Esa es la prueba reina. Y esta es la prueba reina, mis hermanos. Hemos recibido del Señor y es tiempo de creer.
es tiempo de confiar y es tiempo de esperar. ¿Saben por qué? Por las que las situaciones cada día se ven más extremas. Es tiempo de que todo lo que hemos aprendido se ponga a prueba, y es poder creer que Él vive, que Él conoce nuestra necesidad, y tan solo nos acercamos con una migajita de fe y Él cambia nuestra vida y cambia nuestra situación. ¿Cómo lo sentimos? Esta mujer lo sintió en ese momento. ¿Cómo lo sentimos nosotros? Hermanos, cuando las adversidades están ahí, pero puedo sentir paz. Cuando las adversidades se presentan, pero puedo decir, Señor, yo sé que tú estás al control de mi necesidad. Cuando el desierto es largo, pero digo, Señor, yo sé que un día este desierto terminará. Cuando no hay el pan en mi alacena o en mi mesa y puedo decir, Señor, gracias porque tú lo pondrás. Hermanos, es tiempo de que como iglesia podamos disponer nuestro corazón, llenarnos del conocimiento de Cristo para que nuestra fe crezca y podamos acercarnos y ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. ¿Quiénes lo hicieron? Muchos. En la palabra de Dios encontramos muchos que lo hicieron. Traigo unos ejemplos. La historia de Zaqueo. Iba por la ciudad y un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud. Era pequeño de estatura. Pero él corrió y se subió a un árbol más alto para poderle ver. Porque decía, él va a pasar por aquí. Hermanos, hay que buscarlo. Aún en medio de las situaciones tenemos que correr. Si tenemos que ir al árbol más alto para poderlo ver, corramos y vayamos al árbol más alto. No importa cuántas sean nuestras limitaciones, pero busquémoslo. Cada día queramos verlo, que esté en nosotros, que podamos verlo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra cotidianidad, en mi trabajo. Quiero ver a Jesús. Este hombre no se quedó quieto. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si tan solo tocar el manto de Jesús. Hermanos, tenemos a un Abraham como padre en el Génesis. Abraham como padre. Génesis 22. Iba en cumplimiento de la orden de sacrificar a su hijo, a Isaac, y le dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le respondió Abraham, hijo, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. E iban juntos. Él sabía la orden que Dios le había dado. Su hijo le estaba diciendo, papá, está la leña y está el fuego, pero ¿a quién vamos? Y Abraham sabía que era su hijo el que le estaba preguntando. Pero ¿qué le dice? Dios proveerá el cordero para el holocausto. Hermanos, así veamos las cosas oscuras y difíciles. Dios proveerá el cordero para el holocausto.
Y ese es el si tan solo tocare el manto de Jesús. Si tan solo me pudiera acercar a Jesús, después de haberle conocido, después de haber guardado y haber tenido mi corazón de fe, si tan solo tocare el manto de Jesús. Vemos también a Abraham, como nos lo enseña Pablo en la carta que escribe a los romanos, ¿sí? Hablando de Abraham, dice, capítulo 4, verso 18 en adelante, dice, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Hermanos, tocar el manto de Jesús es tener esperanza donde ya no hay esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Hermanos, tocar el manto de Jesús es creer que el que te hizo la promesa te la cumple. No importando que no haya ni tris de esperanza. Él era de 100 años, su mujer ya una mujer anciana, ya biológicamente no eran reproductivos, pero él dijo, el que me hizo ¿sí? Esa promesa es fiel y tiene todo el poder para cumplirla. Luego no se dejó llevar por lo que sus ojos veían para que su fe hubiera flaqueado, sino que por el contrario dice que no se debilitó su fe. Hermanos, eso es poder tocar el manto de nuestro Señor Jesús. Y miremos a Job, ya para terminar. Miremos a Job. Físicamente aminorado. Ya el capítulo 19 del libro de Job nos dice que su piel estaba totalmente pegada a sus huesos, su carne raída por esto que él estaba pasando, que se rascaba con un tiesto. Pero ¿saben qué dijo él? No importa todo esto. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. No importa, mis amados hermanos, en la condición que nos encontremos, yo sé que nuestro Redentor vive. Hermanos, es tiempo que como iglesia marquemos la diferencia. Es tiempo de esperanza, es tiempo de creer, es tiempo de confiar y es tiempo de ver la gloria de nuestro Dios. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué sucedió en esta mujer? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Combo agrandado, como dicen hoy. Sanidad y salvación. Sanidad de una vez, ella lo sintió. Cesó su flujo de sangre. Sintió un cambio en su vida. Sintió que esos 2 años de desierto habían terminado. Y además le dijo,
sé que tu fe te ha hecho salva. ¿Por qué era salva esta mujer, mis amados hermanos? Porque había creído en Jesucristo. Y ese es el requisito que trae la palabra del Señor para nuestra salvación: creer en Jesucristo. ¿Y vinieron qué? Las añadiduras. Su sanidad. 12 años. En tu lista, ¿cuántos años estás esperando algo? Hoy el Señor nos está diciendo: si crees, puedes ver la gloria de Dios. Si tocas el manto de Jesús, puedes ver qué poder sale de Él. Y puedes experimentarlo en tu cotidianidad de tu vida, en tu hogar y en tu familia. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de mostrar que todo esto que hemos aprendido hoy se debe poner en práctica. Que el mismo Jesús de ese tiempo es nuestro mismo Jesús que está aquí en nosotros, porque Él nos hizo la promesa que estaría todos los días con nosotros hasta el fin. ¿Cuál es tu lista en esta mañana? Para que la presentes delante de Dios. Seguramente has dicho: ya no hay nada que hacer. Abraham dijo: está todo por hacer, porque el que me hizo la promesa es capaz y tiene todo el poder para cumplir esa promesa. Es tiempo de honrar a nuestro Dios. Es tiempo de hacer conocer a las personas que hoy dicen: ya no hay nada que hacer, y tal vez toman decisiones fatales. Es tiempo de decirle: hay todo por hacer, porque Jesús, el Jesús de esta palabra, es el mismo Jesús que hoy está también en medio de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, porque mientras tú estés con nosotros, Señor, lo tenemos absolutamente todo, porque en ti está toda plenitud, Señor amado, y en ti no nos hace falta absolutamente nada. Oh Señor del cielo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por esta palabra que traes hoy a nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Dios de la gloria, conocerte, oír tu voz, pero no oír como lo hace la multitud, Señor, sino como aquel que cree, se llena de fe, se acerca a ti, Señor, y ve tu misericordia, tu poder que sale, Señor, en favor nuestro. Padre, bendice en este día cada uno de nuestros oyentes, Señor amado, cada uno de nuestros hermanos que hoy está congregado, Señor de la gloria, en necesidad, en afugia, en tribulación, quizás buscando el consuelo, Señor. Padre, llega a cada corazón en esta mañana. Trae tu bondad y tu misericordia, Señor amado. Tu gracia, Padre. Danos las fuerzas para levantarnos en medio de la adversidad, Señor bendito. En medio de cada situación, Señor, que muchas veces no entendemos por qué está sucediendo, Señor. Pero que nos levantamos, Señor, en oración, en clamor, Señor amado. Buscando tu rostro, Señor. Sabiendo que ese Jesús que sanó a esta mujer, Señor, que le cambió su vida después de 12 años de trasegar, Padre de la gloria, en la enfermedad, es el mismo Cristo que hoy está aquí, vivo, dispuesto para que toquemos un manto y pueda transformar nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.